Muy buenos días, amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo estamos una vez más para honra y gloria de nuestro Señor con vida física, es decir, terrenalmente, pero es mucho más importante la vida espiritual, que es por lo que estamos aquí estudiando la Sagrada Escritura. La predicación de hoy va a ser bastante diferente, ahí lo van a notar. Para comenzar no vamos a leer ningún texto base, sino todo, va a ser base todo lo que vamos a estudiar. Vamos a leer bastante, vamos a estudiar bastante hoy. Vamos a orar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias, Padre, por la maravillosa oportunidad que nos das de estar una vez más estudiando tu palabra. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, así como abriste el corazón de Lidia, Padre, cuando escuchó al apóstol Pablo. Así abre nuestro entendimiento, nuestros corazones hoy al escucharte a ti, al escuchar al apóstol Pablo por medio de tu Santo Espíritu, por medio de esta palabra viva, de este libro vivo que tenemos delante de nosotros. Bendice, Padre, a esas personas que humildemente nos siguen. Digo humildemente porque tú sabes quién yo soy. Yo soy nada, yo soy nadie. Simplemente tú has querido que predique tu palabra. Desde el momento que me alcanzaste, pusiste eso en mi corazón. Yo no hice mi corazón, yo no hice mi sentir. Lo hiciste tú, Padre amado. Lo único que yo he hecho es cometer pecado, mucho pecado. Pero Padre, tú sabías también que yo iba a ser pecador. Tú también supiste desde el principio que estaba entre los tuyos, que estaba entre los escogidos, por gracia y misericordia, no porque haya algo bueno en mí. En mí no hay nada bueno, como lo dice tu palabra, y yo estoy seguro, consciente de que cometo mucho pecado. Si bien es cierto que muchas veces no de hecho, pero sí de pensamiento. Pero para ti, los pensamientos son hechos grandes en el cielo. Oh Padre, y mis pensamientos están siendo publicados en el cielo como a la luz del día, la luz del sol. Bendice pues, Padre, los hermanos Moreno, que también, no sé si están siguiéndonos, pero por lo menos veo sus likes ahí, no sé si escuchan los videos. Pero Padre, ese es entre tú y ellos. Por mi parte les amo en tu nombre. Bendice a los hermanos Moreno, Padre, Juan Moreno, la hermana Linda Moreno, sus hijos, Jessica Moreno, Jacobo Moreno, a todos ellos, Padre Santo, a la familia Centeno también. Bendíceles, Padre. Tú has querido refinarlos y sacar oro puro de ellos. Es lo que estás haciendo. Bendíceles, Padre, grandemente. También a la familia Félix, la hermana Mari Félix, Reina Félix, la hermana Alicia Jiménez, bendícele, ella es su nietecito. Bendícele, Padre, que por lo que me he dado cuenta, ese niño es un milagro y ahora está bien. Bendice a Jericó, Padre amado, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, al hermano Helio, a mi amigo Carlos Flores, al hermano Saúl Torres, Padre, al hermano Nataniel Garay, a los hermanos en El Salvador, a El Salvador entero, Padre, que está pasando por esa difícil situación, aparte de la pandemia, esa gran temporal que ha arrasado inclusive casas, que se ha llevado el río hacia el Guapo. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de cada uno de los acá presentes. Padre bendito, las cosas terrenales son duras, difíciles, nos quitan la vida física, Padre, pero tú lo haces aún eso con un propósito.
haz que cada uno de estas personas mencionadas y los no mencionados, porque hay personas que nos siguen. Por ejemplo, mi hijo me dijo de que había escuchado uno de sus mensajes, de estos mensajes, y que le gustó. Bendice a mis hijos también, Padre Santo. La bendición más grande que te pido para todas las personas que escuchan estos videos y los que no, que les des vida eterna, Padre. Que por medio de tu palabra salte para vida eterna, como le dijiste a la mujer samaritana. Danos, Padre, dale ese don, el don, Padre, de arrepentimiento, el don de la salvación, el regalo más grande, Padre, que una persona puede recibir, es ese regalo de la salvación. Y aunque muchos dicen que es una decisión humana, bíblicamente, por medio de tu palabra, sabemos que es decisión tuya, tomada desde antes de la fundación del mundo. Háblales, Padre, háblanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos en Hechos. Vamos a comenzar en el Hechos 13:1. Este sermón se llama El andar de un esclavo. Es un esclavo de Jesús. El andar de un esclavo en Cristo Jesús. Este mensaje es prosiguiente o consecuente del mensaje anterior, ya que el mensaje anterior se trataba pues de lo que hoy se está haciendo en los lugares donde se predica la Biblia. Han adaptado al pueblo a que escuche 15 minutos de predicación, media hora de predicación, 45 minutos. Eso es muy poco, muy poco. Si la semana, en una semana, amados hermanos, días de 24 horas, en todo ese montón de días le van a dedicar media hora a la escritura, al estudio bíblico, media hora de comunión. Es terrible. Por eso nosotros ahora vamos a leer bastante, comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, junto con nosotros, comenzando en el verso 1. Hechos 13:1 dice su palabra así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, como estamos viendo, enviados por los discípulos en la iglesia de Antioquía, que esto está allá por el Mediterráneo. Un poquito del trasfondo del apóstol Pablo. Sabemos, número uno, que era perseguidor de la iglesia. Sabemos que fue educado a los pies de Gamaliel, como dice. Eso equivale a una buena universidad. Hablaba no menos de 10 idiomas y dialectos. Un hombre bien preparado. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, celoso de la ley, miembro del Sanedrín. Un hombre eminente, un hombre prominente, mejor dicho, allá en Israel. Este hombre, antes de ser alcanzado allá camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, que no vamos a ir, pero sabemos que este hombre fue alcanzado directamente por el Señor Jesús, como cada uno de nosotros, donde dice que fue derribado. Al decir que fue derribado, se cree que iba en un caballo
a Damasco a arrestar creyentes, y algunos él mismo dice que los asesinaban. Dijimos en uno de los estudios anteriores que Dios se lo guardó para un tiempo específico al apóstol Pablo, y en este caso también a Bernabé, para la obra que les ha sido encomendada. Impusieron las manos. Ese es el mejor punto, la mejor forma o el momento más adecuado de poner manos, porque el poner manos en ellos estaban, lo que eso estaba indicando era de que iban en representación de la iglesia. En ningún momento ellos les estaban transfiriendo Espíritu Santo al poner las manos, como muchos creen hoy, que al poner manos se están transfiriendo Espíritu Santo a las personas. Eso es absurdo totalmente, porque lo único que alguien puede transferir son bacterias a otra persona al imponer las manos. Pero esta imposición de manos, aquí ellos están yendo en representación de la iglesia en Antioquía. También vimos que fue directamente el Señor. En el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Esa es otra de las cosas que se han muy mal interpretado, el ayuno. El ayuno es bueno, amados hermanos. Si me preguntan si yo ayuno, sí ayuno. No les voy a decir cómo, pero sí aprendí para honra y gloria del Señor, ya de que físicamente no podía. Pero ahora tal vez no ayuno como otras personas, pero es muy importante el ayuno, porque el ayuno nos da la oportunidad de tener una mejor comunión con el Señor. Velad y orad, dice la Escritura, y ese es el mejor momento. Estos hombres, aparte de que ellos lo estaban haciendo, ellos lo hacían antes de la iglesia, lo hacían, pero el ayunar, como ellos lo estaban haciendo, era para honrar al Señor. Esa es la mejor manera, el mejor ayuno, para honrar al nuestro amado Señor Jesús. El abstenerse de comer un sándwich no es nada. Debemos de abstenernos de los malos pensamientos, de las malas acciones, al abstenernos de chisme. Ese es el mejor ayuno que alguien puede dedicar al Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No sabemos, no se nos dice aquí cómo dijo, si habló a través de alguien o a la voz audible, pero dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Otro punto bien importante que debemos de saber, que nosotros hemos sido llamados, no algunos, todos. La gran comisión es para todos, y esa gran comisión también nos está llevando a cabo como debería de llevarse a cabo por cada creyente. Si bien es cierto, no todos podemos viajar, pero sí podemos cooperar para que alguien vaya por nosotros. Al poner dinero en el alfolí, debemos también nosotros tener la obligación de saber que ese dinero está siendo bien utilizado para la obra del Señor. Diezmo, ofrenda, como le quieran llamar, como me dijo un pastor hace poco, un pastor amado, que es cuestión de semántica. En algunos lugares se dice diezmos y ofrenda, en otros lugares se dice solo ofrenda. En el Nuevo Testamento no tenemos la palabra diezmo, pero eso no significa que no se puede hacer. Lo que sí no se debe de hacer es decirle a la iglesia que si no diezma no va a ser bendecido. Pero hablando con un amigo acerca de eso, me dijo que es cuestión de palabras nada más. Alguien puede decir ofrendar, pero también el ofrendar debe de saberse que al hacerse bíblicamente, como dice la palabra, de acuerdo a cómo hayamos sido prosperados. Pero ni eso se le ha enseñado a la iglesia, porque han sido muy bien prosperados entre la semana y en el alfolí echan $1, lo mucho $5. Esa es una muestra clara de que o no se ha enseñado la Biblia o algo anda mal. Pero nosotros debemos de darnos todos al Señor. Si me preguntan a mí si Dios diezmó, yo les digo sí, Dios diezmó. Y diezmó más que el diezmo de la viuda.
porque la viuda dio todo lo que tenía. Y el Señor Jesús se dio más, Él se dio a Él mismo. Dios dio a su Hijo, al único Hijo, dio todo lo que tenía. De modo que Él nos ha enseñado el dar. Y el dar es muy bueno para estas obras que se están llevando a cabo, como en esta que estamos estudiando. El verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hablamos de que la imposición de manos, este es el mejor momento porque están yendo como cuando ponían las manos en el ¿cómo se llama? En el sacrificio del cordero, de la oveja, o machos cabríos, o becerro, ponían las manos. Al poner las manos en el animal, estaban diciendo que ese animal estaba yendo en sacrificio en representación de la persona, en representación mía, si hubiera estado en ese tiempo. Eso significa aquí también. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. De allí era Bernabé de Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese es Juan Marco, el evangelista. Verso 5, llegados, dice, a Salamina. El Espíritu Santo está registrando el viaje que ellos tuvieron, a donde llegaron. Salamina fue el lugar donde también mataron a Bernabé. Vamos a caminar más adelante al capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. No estamos leyendo parejito porque lo llevaría mucho tiempo. Estamos viendo, el punto aquí es el viaje del apóstol Pablo, parte de lo que le sucedió, parte de cómo este hombre tan intenso en predicación, dedicado totalmente a la palabra. Es por eso que el apóstol Pablo perseguía a los creyentes y a muchos para matarlos, porque él creía estar haciéndolo en el nombre de Dios. Él creía estar cumpliendo la palabra de Dios, aunque estaba equivocado. Y es allí donde menciona el punto que Dios se lo guardó, porque un hombre que era prominente en la nación de Israel en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesús, él no se dio cuenta. Cuando el Señor Jesús iba camino a Emaús con aquellos dos hombres, y él se acercó después del día de la resurrección y les dijo a estos hombres que iban platicando: ¿qué pláticas son estas? Y le dijeron ellos: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido? Y el Señor Jesús les dice: ¿y qué es lo que ha sucedido? Jesús Nazareno, hombre piadoso que dijo que iba a resucitar al tercer día, y ahora ya es domingo y no ha resucitado. Y era el Señor Jesús el que iba teniendo la plática con ellos. El punto aquí es que esos dos hombres dijeron: ¿eres tú el único forastero que no has sabido? Aún las personas que no eran de Jerusalén sabían de lo que había sucedido. Más sin embargo, a donde estaba el apóstol Pablo, no le interesó. Pero como un hombre que amaba a Dios en ese tiempo, practicando la ley, posteriormente, ahora lo estamos viendo dedicado a la predicación, cómo es que no supo de lo que estos hombres camino a Emaús estaban diciendo. Dios se lo guardó. Ahora aquí lo vemos, verso 19 nuevamente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud.
persuadieron quiere decir que nos instaron, les dijeron lo que estaba sucediendo, y habiendo apedreado a Pablo, allí es donde ellos instaron al pueblo a apedrear al apóstol Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, es decir, lo dejaron por muerto. Y es ahí esta es la ocasión cuando los estudiosos creen que Pablo fue llevado al cielo, donde él dice que se le dijeron cosas indecibles, es decir, cosas que solo Dios le dio la oportunidad a él de verlas. Quizás algún día en el cielo nosotros le podemos preguntar qué fue y quizás él nos diga, quizás no. Verso 20. Bueno, estamos viendo cómo este hombre llegó a predicar, fue apedreado, fue arrastrado y fue dejado por muerto, y vamos a continuar viendo lo que este hombre hacía. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto es para el lado de Grecia. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Al decir exhortándoles es animándoles. Él no solo les estaba predicando. El apóstol Pablo era un hombre muy obviamente escogido por Dios, como cada uno de nosotros, para hacer un trabajo para el Señor, pero él lo hacía como si fuera el último día que él iba a vivir. Lo hacía con todo el amor de Dios, la manera que este hombre predicaba. El verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, miren lo que hacía, muchos discípulos. Eso, amados hermanos, de la manera como el apóstol Pablo, como estos hombres lo hicieron, y como hay organizaciones o misiones hoy en día que lo están haciendo de muy buena manera, como debe de hacerse, dedicados al trabajo de Dios, no dedicados al comercio, a comerciar la escritura, a viajar por el mundo, ir y cobrar $30,000 por una predicación. Eso es ser mercenario del evangelio, eso es asaltar la buena fe de las personas ignorantes, personas que no se les ha enseñado bien la Biblia. Nosotros estuvimos en una ocasión en una iglesia con mi esposa donde Marcos Witt cobró $15,000 por ir a cantar 3 canciones con un aparatito, y el pastor nos dijo que si queríamos que él llevara toda la orquesta cobraba $30,000. Es un asalto a las iglesias, y estoy mencionando nomás uno. Hay muchos, y yo puedo decir porque eso es público, no estoy hablando de ellos, porque eso si van a YouTube van a encontrar todo eso en las redes sociales. Además es lo que se hace público. Por ejemplo, yo estoy predicando aquí públicamente. Si yo recibo algo que alguien me dijo que yo lo dije público, yo no tengo por qué decir nada, siempre lo he dicho público. Muy diferente a lo que me hablen a mí en privado. Lo que sea en privado es privado, pero lo que es público es público. Guillermo Maldonado, ese hombre hace unos 10 años le estaban pagando $5,000 al mes, y cobrando también grandes cantidades de dinero por llevar una predicación a los pueblos. ¿Y qué es lo que predica? Prosperidad. La gente paga todas esas grandes esas grandes cantidades de dinero porque busca más dinero. Ese es comerciar la escritura. Pero aquí vemos que este hombre no lo hacía de ninguna, todo lo que vamos a ver ahorita, siempre él lo hizo en el nombre del Señor, para el Señor, y él dijo también en varias ocasiones que él sabía vivir en la pobreza, en la abundancia, sabía comer bien, y también sabía lo que era tener hambre. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, o sea, animándoles
a que permaneciesen en la fe. Ese es el punto del creyente, permanecer en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice Juan 15:7. Esa permanencia del Señor Jesús, amados hermanos, es la que nos va a dar la seguridad de que nosotros estamos caminando con Cristo. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto estudiamos la Biblia? ¿Qué tanto nos interesa que se nos predique? ¿Qué tanto nos interesa estar escuchando una predicación bíblica? ¿O simplemente estamos escuchando una predicación para sentirnos bien, porque nos hace sentir bien, porque momentáneamente nos quita alguna aflicción? Pero ¿realmente será de Dios lo que nosotros estamos escuchando? Bueno, amados hermanos, ese es el trabajo de cada creyente si es que ha nacido de nuevo. Continuamos. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Eso no se predica hoy, lamentablemente, yo tengo que decirlo. Mi hijo me llamó ayer y me dijo que había escuchado, creo que la última predicación, la del domingo, y me dijo que le había gustado, que estaba... Me agradeció, me dijo, qué bonita la predicación que tuviste. Y como se trataba de una evaluación, y le dije, ¿qué tanto? Y de verdad, le digo, que estuvo bonita, sí, me dice. ¿Qué porcentaje me das del 1 al 10? Y me dijo, un 9 o un 8. Bueno, es mi hijo, ¿verdad? Y le dije, viniendo de ti, eso vale, porque mi hijo se congrega en una iglesia donde el pastor sí que predica muy bien. Muy bien predica ese hombre. Además, cuando he hablado con mi hijo viene y me predica a mí. Él también se le graban las predicaciones y es algo maravilloso, pues. Quería mencionar ese punto. El verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire, no solo les animaba que permaneciesen en la fe, animándoles, y les advertía más bien, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A dónde queda eso de que todo lo puede en Cristo Jesús que me fortalece? El Santo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que se le está enseñando hoy a la iglesia. Sí, son promesas nuestras, son promesas que nosotros debemos, pero debemos de llegar a la comida sólida y dejar ya esas, como cuando éramos bebecitos, alimentarnos de lechita y buscar solo promesas, solo el Salmo 91 y así por el estilo. Debemos de conocer lo que está diciendo aquí, lo que les dijo, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A través, dice, de muchas tribulaciones. Adelante, ahí más adelante en el mismo capítulo, en el verso 35, no, 15:35. A ver. 15:35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Mire cómo estaban, muchos, eran muchas las personas involucradas enseñando la palabra de Dios con el único fin de que las personas conociesen al Señor, que conociesen a Dios. Ese es el punto de mis predicaciones. De las predicaciones, que cuando yo fui alcanzado, si ese fue el momento cuando fui alcanzado, yo lloré mucho manejando hacia San Diego, y después de ese programa de A Través de la Biblia, donde yo pude llorar por fin, que no podía llorar, yo pude decirle al Señor, Señor, ¿por qué me alcanzaste ya viejo? ¿Para qué te voy a servir ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque yo anhelaba predicar como predicaba John Vernon McGee, porque había visitado ya muchas iglesias y estaba harto de ver lo que estaban haciendo. Yo sabía que eso no me servía. Recién había reconquistado a mi esposa.
recién estaba anhelando continuar una vida diferente, una vida nueva. Y yo sabía que eso era imposible, que ni aún la Biblia podía ayudarme. Pero por fin, escuchando a John Vernon Magui en la voz de Samuel Montoya, el Señor abrió mi entendimiento, me salvó. Y le dije, ¿por qué me alcanzaste siendo ya tan viejo? Al analizar eso, amados hermanos, ¿por qué no tuve la oportunidad de escuchar a John Vernon Magui cuando yo tenía 8 años? Que fue el tiempo cuando yo tenía muchas preguntas, muchísimas preguntas a esa edad. Ese era el momento propicio para yo poder haber escuchado una buena predicación. ¿Pero por qué no la escuchaba? Porque la gente los predicadores no están interesados en las almas, por mucho que ellos digan que están interesados en las almas. No es cierto. Están interesados en dinero, están interesados en presentarse ellos mismos. Están interesados en tener grandes edificios, están interesados en tener carros del año, en tener buenas vacaciones. Una de las cosas que me dijo ayer, me dijo, tu predicación es muy bonita, pero les tiran mucho las iglesias. Es que ese es el punto, le dije yo. Ese es el punto. Tanto tiempo que yo anduve en el Parque MacArthur, un joven alcohólico, deseando en mi corazón que hubiese alguna manera de poder cambiar de vida. ¿Y cómo iba a cambiar si lo que estaban haciendo no estaba bien? Yo veía a esa gente, ya les he manifestado, ya les he dicho los ejemplos donde yo vi líderes creyentes cometer fechorías que muchas ni siquiera personas no cristianas las hacen. Es terrible, amados hermanos. Lo que nosotros tenemos aquí en la Sagrada Escritura es realmente Dios hablándonos cómo, en qué debe de invertirse el tiempo, qué es lo más importante para nosotros, qué es a lo que nosotros debemos dedicar todas nuestras fuerzas, como Él se nos mandó, a conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? La única manera es leyendo la Escritura, pero antes, mejor dicho, de ser creyente, clamando a Él, diciéndole al Señor, si existes, manifiéstate a mí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué esta vida tan infeliz que siempre he vivido? Era en ese tiempo, a la edad de mis 8 años, cuando yo recuerdo muy bien cuando mi papá iba con un bulto cargando un costal de maíz. Y yo, chaval, me recuerdo que le dije, papá, ¿y por qué el sol sale? Era una pregunta lícita para un niño. Los niños hacen esas preguntas. Quizás no tenía 8 años, pero recuerdo que estaba chiquito. Y me dijo, tú solo babosadas preguntas, me dijo. Esa fue la respuesta. Y la realidad es que yo tenía muchas más preguntas. Por ejemplo, allá donde yo nací hay un vertiente, un manantial. Y yo iba a ese manantial y veía el agua brotar de entre las peñas. Y decía, ¿cómo es que esta agua está saliendo ahí? Ese era el momento de que alguien, un creyente, me hablase de la palabra de Dios. Mire, estas son las maravillas que Dios hace. Esto es lo que Dios ha dejado para nosotros. Esa agua va a estar saliendo ahí siempre. Amados hermanos, es necesario conocer a ese Dios el dador de la vida. Ese es el Dios que estos hombres predican. Y miren lo que sucede, miren de la manera que lo hacían. Verso 15 nuevamente dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ellos habían tenido ya su primer viaje misionero y estaban emprendiendo el segundo viaje. Ellos estaban pendientes de las personas y no estamos viendo que en ninguna parte hicieron una oración, los hermanos, en ninguna parte se nos está diciendo que ellos llamaban a la gente y decían, da tu primer paso y Dios va a dar el segundo. No, ellos les predicaban a Cristo. Era Cristo, es Cristo, Dios el que da la vida eterna al escuchar una predicación, al leer la palabra de Dios, al tener abierta nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, apto para recibir la palabra de Dios. Pero quien abre ese corazón es Dios.
no el hombre. Dios mismo lo hace todo. Ellos querían ir a visitar a la persona, a ver cómo continuaba la obra que ya habían comenzado. Del verso 37. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese es Juan Marcos, el evangelista. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. En el primer viaje misionero llevaban a Juan, pero Juan se regresó. Hay varias versiones de lo que dicen los estudiosos por qué él se regresó, porque él no quiso continuar con ellos ese viaje. Unos dicen que era un jovencito que estaba muy enamorado, que tenía una novia y que pues la extrañaba mucho, lo cual puede ser válido. Un jovencito enamorado, pues, metido por allá donde posiblemente lo mataron, él se regresó. Otros dicen que posiblemente era un muchacho muy adaptado, acostumbrado a las naguas de su mamá y todo. Bueno, en fin, hay muchas versiones por las que se vino, pero el punto es de que Pablo no lo quería llevar, porque Pablo era un hombre muy serio en la palabra, también Bernabé, ¿verdad? Pero este es un asunto de Dios. Todo esto Dios, vamos a ver que Dios lo está manejando. Y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió entonces encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo, entonces, Bernabé se lleva a Marcos, van rumbo a Chipre, y el apóstol Pablo continúa lo que él originalmente había pensado. Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No dice una ciudad específica, sino a la gracia de Dios. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Confirmar es asegurándose de que estos hermanos realmente habían creído en el Señor. Vamos a la segunda Timoteo 4:11, vamos a ver algo aquí bien importante. Segunda Timoteo 4:11 dice, vamos a comenzar desde el verso 9. Segunda Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El punto que quiero ver es el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos que Juan Marcos fue restaurado, que sí dio resultado el viaje que tuvo con Bernabé, y que Pablo después lo toma en cuenta. Precioso lo que le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí ahora Marcos le es útil a Pablo en un momento difícil, pero en el verso 38 que leímos dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Sin embargo, Juan Marcos tuvo la oportunidad de confirmarse en el Señor. Dios Dios da muchísimas oportunidades, así como a Juan Marcos le dio esa oportunidad y el Evangelio de Marcos se cree que fue el primero de los evangelios que se escribió. De modo, amados hermanos, que sí podemos fallar en alguna, aparte de que, como dije, que Dios lo estaba haciendo, porque después de este desacuerdo ya no fue un solo viaje misionero, sino 2 viajes misioneros. En vez de uno, Dios los dividió.
Todo estaba en las manos de Dios. Todo está en él. Todo. La Biblia dice de que ningún pajarillo cae a tierra sin el permiso de Dios. De modo que Dios estaba manejando. Hizo que sucediera este desacuerdo y Pablo y Silas se van por un rumbo. Por el otro lado se va Bernabé y Marcos. Se hacen 2 viajes misioneros. Vemos cómo Dios trabaja con las personas que de buena fe, porque este desacuerdo Pablo no lo estaba haciendo porque fuese injusto, porque fuese malo. No, él amaba tanto al Señor que quería que las cosas se hicieran bien. Como cada uno de nosotros debe de procurar que la obra del Señor sea hecha. Yo, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, soy un simple campesino, un simple camionero, pero me encanta predicar a Cristo y predicarlo así. Si bien es cierto que por no tener un estudio académico que me respalde, tengo obviamente muchas dificultades, pero Dios puede usar a las personas. ¿Qué tal una persona en una tribu donde solo se habla dialecto? En países nuestros, en América, allá en Sudamérica, en Guatemala, en México, para mencionar algunos, donde hay muchas tribus que no hablan español, pero la Biblia ya está, el programa a través de la Biblia ha sido traducido a esos dialectos. ¿Qué tal que un hombre o una familia o mujeres se levanten en pro del Evangelio, no hablen ni siquiera español? Dios no lo va a usar porque no hablan español siquiera, o apenas español como yo. Dios los usa en su dialecto. En ese dialecto los usa para que vayan y le prediquen a esas tribus, a esas personas que muchos ni la ciudad conocen. De tal modo, amados hermanos, que no hay excusa para nadie. No, yo no voy a predicar porque no fui al seminario, no fui a la escuela. Sí, se puede aprender a leer con dificultades, pero se puede aprender con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros podemos comprender la Escritura. Yo conocí una hermana que no sabía ni leer ni escribir y se sabía párrafos completos de la Escritura. ¿Te acuerdas de mi hermana allá en Finlandia? Que ella no sabía leer ni escribir, pero pasaba al frente, cantaba alabanzas al Señor y entre la alabanza metía muchos pasajes bíblicos que los había memorizado. Sin saber leer, esta hermana podía alabar al Señor. De modo que no hay excusa para nadie, ni para un ciego ni para un sordo, porque Dios puede abrir esos sentidos. En el capítulo 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí ya aparece Timoteo. Se deshace de Juan Marcos, pero aparece Timoteo. Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Esto lo especifican por lo que va a suceder más adelante. Y daban pues testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo tuvo que circuncidar, pues dice, no era necesario circuncidarlo, quiere decir el apóstol, lo quiere decir Lucas, que es el que está escribiendo, el que ha escrito el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Está explicando que no era necesario circuncidarlo porque ya estaban bajo la gracia, bajo la ley, y era que tenía que circuncidarle, cortarle esa piececita, esa telita que cubre el pene del niño, lo cortaban. Entonces él tuvo que hacerlo por los perjuicios de la gente religiosa, debe decirse así, porque eso no era otra cosa más que religiosidad, lo cual se da hoy en día también, esa religiosidad, cosas que bajo la gracia es el vestuario externo, no interesa, lo que importa es lo que va dentro del corazón. Si es importante un vestuario, obviamente adecuado para una congregación, adecuado, porque lo tenemos en la Escritura también. Las mujeres, por ejemplo, deben de vestirse adecuadamente, porque hay hombres, el pastor mismo es hombre, y es como me dijo una vez el
pastor Samuel, de que es terrible estar predicando. Él estaba predicando y al frente unas muchachas o mujeres bien atractivas enseñando prácticamente todo, y dice que él se ponía nervioso y es cierto, ¿verdad? A hacer pecar a la congregación tanto por el lado femenino como por el lado masculino también. Hombres muy sensuales, la manera de que se visten, ese es un pecado también. De eso es importante conocerlo. Repitamos el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Esto ya no era necesario, por eso estoy hablando de cosas religiosas, de cosas que ya no son necesarias, porque estamos bajo la gracia. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Por esa era la razón que tuvo que circuncidarlo. Aquí donde dice ancianos se está refiriendo a líderes, a pastores. Un anciano debe de ser deben de ser. En las buenas iglesias los ancianos son pastores ordenados, los que tienen. No es simplemente que llamaron a una persona y ahora va a ser anciano en la iglesia. Es más, hay iglesias que ni siquiera ancianos tienen. ¿Por qué no tienen ancianos? Porque tienen miedo que les coman el mandado. Esa es una inseguridad terrible. Todo eso está ocurriendo hoy en día, lo contrario de que tenemos aquí. En el caso mío, yo inclusive insto a la iglesia que vayan y vayan a otras iglesias que se congreguen, no que se congreguen, que vayan y miren cómo predican, cómo se está predicando. La gran diferencia de estudiar la Biblia tan sencillo, de una manera simple, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros poder adentrarnos en la Escritura y que sea Dios el que nos hable, que sea Dios el que predique por medio de este simple hombre como lo estamos haciendo. Verso 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Ve cómo aumentaba cada día, dice el número de los creyentes? Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué le parece? Esto es verdaderamente estar siendo guiados por la palabra de Dios. Nosotros estamos a punto de hacer algo similar con mi esposa, pero estamos esperando la aprobación de Dios. Si Dios permite, se hará así. Si Dios no lo permite, pues seguiremos como estamos hasta hoy. Pero de eso habrá más información más adelante. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Porque aquí estamos viendo también la supremacía y la soberanía de Dios. Dios sigue siendo el mismo soberano, obteniendo la misma supremacía. Él es el que decide, Él es el dador de todo, Él es el que sabe por qué ocurren tempestades, por qué vienen plagas, por qué hay terremotos, por qué hay tsunamis, por qué hay grandes lluvias que arrasan con casas, con gente aparentemente inocente. Digo aparente porque nosotros pensamos que son inocentes, pero no sabemos lo que hay en ellos. Dios lo conoce. También se lleva a niños, se lleva a grandes hombres y mujeres de Dios. Él puede hacerlo, Él es el único que puede hacerlo, y aquí vimos que no se lo permitió pasar a esos lugares para que su palabra fuera predicada. ¿Por qué? Bueno, es importante saber pues que cuando se trabaja, cuando se hace, cuando estamos en la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y no nuestros caprichos y no nuestros antojos. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Este es un puerto de acá, en aquellas tierras.
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí miramos por qué no los dejó de entrar allá. Aquí es lo contrario. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué le parece? Dios sabe a dónde está a dónde tiene personas para Él. Solo Él lo sabe, no nosotros. Por eso es importante ir y predicar el Evangelio, como se nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es para algunos, eso no es opcional, no es una sugerencia, esa es una orden que cada hombre y mujer de Dios ha recibido, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Verso 9. Y le mostró Pablo una visión, ahí mismo, y le mostró Pablo una visión de noche, y le fue y le mostró a Pablo, dice, una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está, cuando dice anunciásemos, por lo menos sabemos que va Pablo, Silas y ya va Timoteo con ellos. Quizás otros más iban. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Allí vemos que ya comienza a surgir la iglesia en Filipos, Filipenses, maravillosa iglesia que amaba al Señor. Vemos cómo estos hombres van caminando por los pueblos, por las ciudades, sin autos, sin segundas mudadas, simplemente anhelando, ansiosos de predicar a Cristo, confiando, sabiendo ellos, seguros, estando seguros, mejor dicho, que Dios les provee, que es Dios el que les está guiando, y es Dios el que tiene la obligación. De verdad, no estoy siendo irreverente. Él dijo allá en capítulo 6 de Timoteo: no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir. Y al final termina diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no se están preocupando por ropa, por comida. Ellos están preocupándose por buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás obviamente les era añadido. Todas esas porciones bíblicas las tenemos en demostración claramente que Dios sí cumple lo que Él promete. Dios es fiel. Es para mi punto de vista, es uno de los más bellos atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, nadie sería salvo. De verdad, si Dios no fuera fiel, ni Abraham, ni Adán, ni Salomón, ni Pablo, ni David, nadie podría ser salvo si Dios no hubiese sido fiel. Pero Él cumple lo que Él promete, y por eso es que nosotros ahora podemos predicar a Cristo y saber que somos salvos por la fidelidad de Él. Porque en cada persona existe un mundo terrible de inmundicia. Si bien es cierto, de hecho no estamos cometiendo los pecados, aquí están en la mente. Aquí están los malos pensamientos. Y para Dios los malos pensamientos, Él los da por hecho. No solo es un pensamiento, para Dios es cosa hecha. Oíste que fue dicho a los antiguos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Quién no ha cometido ese pecado de adulterio? Ese es un pecado de adulterio, y los que no están casados han cometido pecado de fornicación, y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Amados hermanos, es importante conocer todas
la escritura realmente y saber cómo caminar, cómo estos hombres lo están haciendo, cómo ellos, verso 12 nuevamente, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río de donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Día de reposo quiere decir que era un día sábado que ellos salieron. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de esta mujer? Dios abrió el corazón de la mujer. ¿Cómo lo abrió? Oyendo. Y ahí se cumple lo que dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver milagros como hoy quieren hacerlo. Hacen línea las personas para ser sanados, ven los milagros, y vimos que el Señor Jesús allá en Juan capítulo 2, él dijo de que estando en la fiesta, dice, muchos creyeron por las señales que hacía. Pero más abajo dice, más Jesús no se fiaba de ellos. Ellos habían creído viendo las señales, pero no era la forma correcta de acuerdo a la Escritura como nosotros vamos a ser nacidos de nuevo. Es por oír la palabra de Dios, como esta mujer aquí. Vamos a repetir el verso 14 nuevamente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No fue ella la que tomó la decisión, Dios fue quien tomó esa decisión. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué le parece? Los obligó. Otro punto bien importante aquí es, ahora se dan clases para las personas que van a ser bautizadas. A mí me ha tocado dar clases para personas ser bautizadas, pero de acuerdo a la Escritura no es necesario. No es necesario, de verdad, no es necesario. Y la Biblia es la misma, ayer, hoy y siempre. ¿Qué pasó con el etíope, el eunuco etíope? Cuando Felipe fue y le predicó, iban en el camino todavía cuando dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? No le dijo, mira, voy a tener que venir otra vez, te voy a ir a buscar y te voy a dar unas 5 clases para que seas bautizado, porque es necesario darte esas clases. No, le dijo, si crees bien puedes, le dijo. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Inmediatamente esta mujer fue bautizada. Otro hombre que fue bautizado inmediatamente fue el carcelero de Filipos, él y su esposa. ¿De dónde queda entonces toda esa gran ceremonia, todo ese montón de clases que le dan? Es una inseguridad que tienen. La inseguridad proviene, número 1, del predicador. Ni él está seguro de lo que está haciendo. De verdad, es cierto. Me ha tocado ver a mí eso. Ni él está seguro de lo que está predicando, porque una de las cosas que les prohíbe es que las personas vayan y visiten otras iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ir? Bien pueden ir, obviamente que pueden ir. Y si a aquel predicador le gustó y predican mejor que yo, se quedan, que se queden. ¿Cuántas veces yo he hablado con el Señor diciéndole, Señor, si yo no estoy haciendo un buen trabajo, quítame de predicar, yo no quiero predicar? ¿Y saben cuál es el anhelo de mi corazón si esto llegase a suceder? Meterme a estudiar inglés. Meterme a estudiar inglés porque sé un poco lo básico, pero meterme a estudiar inglés, y les aseguro que en el nombre del Señor en 6 meses no estaré hablando un inglés perfecto, pero sí lo suficiente como para ir y congregarme en una buena iglesia. Una de las iglesias donde yo anhelo congregarme
hablando inglés obviamente, es donde se congrega mi hijo, con el pastor Greg. Un hombre que predica maravilloso. De modo que si la iglesia se fuera porque yo predico mal, pues tienen razón, es la obligación de cada creyente buscar dónde se les predique bien. Es la obligación de cada uno de ustedes ver qué es lo que se les está predicando, si está aquí en la Biblia. Ya vamos a ver que esta gente escudriñaba la Escritura. Verso 13, no, verso 14, verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, o sea, si me habéis visto, si te has dado cuenta que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Ese nos obligó obviamente en amor, no es que les puso una pistola, sino de que les rogó y ese ruego para Pablo fue que pues se sintió obligado a quedarse. No solo él, sino los que iban con. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí estamos viendo ya la mano de Satanás. Vamos a dejar eso por un momento porque lo vamos a alargar mucho, pero pueden continuar leyéndolo después. Capítulo 17, verso 1. Pasados por Anfípolis y Apolos, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Eso de discutir quiere decir que estaban teologando, hablándoles de Cristo. Pablo les estaba predicando el verdadero evangelio, declarando y exponiendo por medio de la Escritura. Miren cómo lo hacía, por medio de la Escritura. No era por cosas que se le venían a la mente, sino por medio de la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento que estaba escrito en ese tiempo, porque el Nuevo aún se estaba escribiendo, se estaba predicando, posteriormente fue escrito. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o sea, decía Pablo, él es Cristo. Y algunos de ellos, ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esa es una palabra típica del doctor Lucas, el no pocas, quiere decir que eran muchísimas. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Miren lo que sucedieron. Estas eran personas que entre comillas conocían la Escritura, lo cual sucede hoy en día. Para mover a una persona de lo que le han enseñado a que venga y conozca el verdadero evangelio es algo terrible. A mí, por mi parte, me gusta más enseñar a personas cuando me dicen que no son cristianos que cuando me dicen que son cristianos, porque seguro estoy que les han enseñado muy mal, y para moverlos de allí eso es prácticamente imposible. No quiere decir que no son salvos, algunos sí son salvos, no todos son salvos, porque la manera de salvarse es de acuerdo a la Escritura, como está en la Escritura. Vamos a repetir ese verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, Jasón era donde estaban ellos hospedados, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos,
trajéselo a Jasón, o sea, al dueño de la casa, y algunos hermanos ante las autoridades. No solo Jasón, sino que algunos hermanos. ¿Dónde me quedé? Algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Este es algo bien importante. Fíjense estos hombres lo que hacían. Hemos visto cómo se está desarrollando, cómo ha venido Pablo con sus discípulos o con las personas que él va ganando, y dice que mira lo que dice, gritando: estos que trastornan al mundo. Tenían la capacidad por medio del Santo Espíritu. Era tanto el ahínco, el anhelo, el ímpetu, el deseo de predicar a Cristo, que trastornaban al mundo. Vamos a Mateo 15:32. No pierdan ahí porque vamos a regresar. Pero hay algo aquí en Mateo 15:32 que es importante que lo veamos. ¿Lo tienen? No es Mateo 15:32. A ver, ¿dónde me quedé? No tengo ese pasaje. Bueno, es en Hechos, perdón. Es en Hechos 5. Lo tengo yo mal. Hechos 5. 5, 27, 28. Miren lo que tenemos aquí. ¿Lo tienen? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Miren quién les está preguntando. Una autoridad religiosa, los que supuestamente deberían de conocer a Dios, no le conocían. Lo mismo que ha sucedido aquí. Verso 28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La sangre de ese hombre era del Señor Jesús. Pero el punto que quiero hacer notar aquí, que estrictamente les decían que no predicasen. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Como que les echaban abono. Lo hacían más. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en día? Mucho temor de predicar. No predico de esta manera porque ¿qué van a decir de mí? Que digan misa. Si yo le estoy predicando yo estoy predicando a Cristo, y Cristo debe de ser predicado, y hay un pueblo específico que Dios va a despertar por medio de nuestras predicaciones. Es importante pues que se digan estas cosas que yo digo, porque nadie las dice. Pero yo anduve metido en esos lugares queriendo encontrar a Cristo. ¿Y qué es lo que encontraba? Desorden y más desorden. Y ese desorden hoy es peor, porque desde el siglo XX y antes del siglo XX, es decir, siempre. Si aquí tenemos esto, en el principio, estos hombres que estaban torcidos, habían creído algo chueco. Desde el principio, todo el tiempo ha habido enemigos de Dios. Todo el tiempo ha habido personas que no quieren comprender a Cristo. Y eso cada día se va degenerando más y más. Se va a degenerar tanto al punto que eso nos va a llevar a la gran tribulación. Y eso va a ser, obviamente, después que venga el Señor Jesús, el príncipe de paz, a poner las cosas en calma. Verso 7, aquí en Hechos 17:7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Miren lo que está diciendo. El problema era que estaban predicando a Cristo, estaban predicando otro en el que ellos no creían. Y aquí dice que el problema es que contravienen. Contravenir es que están desobedeciendo a César, que están incumpliendo los mandatos de César.
que están violando los decretos de César, es lo que están diciendo. Pero a nosotros no nos importa lo que diga el presidente o lo que diga César, a nosotros nos interesa lo que Dios nos dice por medio de su Sagrada Escritura. Debe de ser por medio de la Sagrada Escritura, no por alguien que soñó algo, no por los sueños de alguien nos vamos a dejar guiar, sino por la Escritura, por lo que tenemos aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea que ya no era, que César no era el rey, sino de que había otro, dicen, y ese es el problema. Ahí mismo en el verso 10, mismo capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y así. Esto de inmediatamente es después que los soltaron. Vimos que aquí donde terminamos, vimos. Vamos a regresar al verso 8 para llevar bien. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Jasón fue el que intervino y los soltaron, dice, pero después que los soltaron, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Entonces, caminando ya para el lado de Grecia. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vimos que en Tesalónica se opusieron y los querían meter a la cárcel. Los metieron, bueno, tuvieron que intervenir Jasón, porque no encontraron allí a los que ellos buscaban. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Mira, esto es importante. Vamos a repetir este verso 11 desde el principio. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, les encantó, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos tenían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pablo les estaba predicando que iba a venir un Cristo, que iba a venir el Mesías. Pablo les estaba anunciando el Mesías, y ellos ahora sí se les ha abierto los ojos y están yendo a la Escritura para ver si eran así. Lo cual cada una de las personas, si están estudiando con nosotros en sus casas, deben de tener una Biblia y ver que lo que yo estoy diciendo no son cosas mías, sino que son de la Escritura, que es Dios el que nos está hablando. Debemos de prestar atención y escudriñar cada uno por sí mismo la Sagrada Escritura. Un creyente que ama a Dios, que quiere seguir los pasos de Jesús, por lo menos debería de tener 5 Biblias, o siquiera 3 pues. Una la que estudia allí junto a la cama, otra donde viaja, si va a la escuela, debe de andar allí en la mochila, para sacarla en todo tiempo, esta espada de 2 filos. Si tiene auto, tiene que tener una en el auto, en el baño, en todo lugar, una pequeñita de bolsillo para cuando está haciendo línea en el banco o en el supermercado, sacar esa biblita y ponerse a leer a la luz de todos sin tener ninguna vergüenza, si es la palabra de Dios, y esa es una forma también de predicar a Cristo. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, es decir, mujeres de la alta sociedad, y no pocos hombres. Mucha gente creyó, de acuerdo al verso 16, allí mismo, baje abajo, el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué dice que Pablo mientras los esperaba en Atenas? Acuérdense que ellos fueron enviados, en el versículo 10, donde inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Después del problema que pasó en Tesalónica, ellos los enviaron rápido para que
no corrieran peligro, y obviamente Dios nuevamente haciendo su trabajo y los tiene ahora aquí en Atenas, mientras Pablo les esperaba en Atenas, dice. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Idolatría, amados hermanos, no solo son monos o muñecos de barro, no solo son cosas hechas como lo dice aquí. La idolatría puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser un auto, puede ser idolatrarme yo mismo por ser atleta, por la manera que me he visto, por la manera que me corto el pelo, idolatrar. Todo lo que nos roba la vista de Dios, eso es idolatría. Personas idolatran a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus jefes de trabajo, sus mismos trabajos, y al idolatrar eso, un creyente no debe de tener ídolos. Un creyente simplemente es un hombre o mujer que ama a Dios. Ni Dios ni siquiera es su ídolo. Dios es Dios. Dios es su Padre. Dios es el dador. Dios es el que tiene el poder, la potestad total de hacer con nosotros lo que Él quiera. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Es importante saber que era con los que iban a él, los que concurrían, dice, los que les interesaba la palabra de Dios. Ahora vamos al capítulo 20 de allí de Hechos. Ya vamos a ir dándole fin, pero este pasaje es importantísimo. Parte de ello lo leímos en el estudio anterior, pero parte no. 21, Hechos 21 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo siempre rodeado de hombres que le amaban. Lea el verso allí atrás, verso 26, Hechos 19, 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino es casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ese versículo tiene que ver con el anterior que leímos, donde Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Verso 2, aquí en Hechos 22. Y después de recorrer aquella región y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Eso de acechanza quiere decir que los judíos le estaban poniendo una trampa, una traición. Querían ponerle una emboscada, pudiera decirse, para estrofiar el trabajo de Pablo. Pero Pablo siempre, obviamente, guiado por Dios, siempre fue bien protegido. Leamos otra vez el verso 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. O sea, les salió el tiro por la culata, como se dice hoy. Dios siempre protegiendo a los suyos. Verso 4. Y le acompañaban hasta Asia, Sópater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Estos eran discípulos, gente que andaba con el apóstol. Gayo de Derbe y Timoteo de Derbe también, hombres que andaban con el apóstol Pablo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estas eran personas que viajaban con el apóstol Pablo. Verso 7, ahí en el 27, esto lo leímos la vez pasada. Vamos a leer nomás esos versículos.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos la incansabilidad del apóstol, de un hombre de Dios, tanto en aquel tiempo como en el tiempo de hoy. Debe de existir esa entrega absoluta al Señor, esa disponibilidad para enseñar a Cristo, para leer la Escritura todo el tiempo. Vemos este hombre era extenso, no solo él, todos los que le acompañaban. Verso 11. Después de haber subido y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Habló toda la noche. El joven, ahí en el verso 9, un poquito nomás el verso 9, y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana. Debido a que él estaba ahí y el sermón fue bastante largo, él se durmió profundamente, dice, y ocurrió ese accidente, no incidente, como dije en la predicación anterior, un accidente que sucedió. Verso 13, aquí mismo, vamos a continuar después del verso 11. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Qué le parece? Tanto que ha predicado, tanto que ha anunciado el Evangelio, toda la noche ha pasado aquí, inclusive tuvo que resucitar a uno en el nombre del Señor. Es incansable este hombre, es sorprendente, amados hermanos, el trabajo que estos hombres hacían. Y es sorprendente también el trabajo que hoy no se está haciendo. Hoy se necesita que lo envíen al predicador en avión y en primera clase, a hotel 5 estrellas, una limusina para que lo recoja y lo lleve a la predicación. Eso no es cristianismo, hermanos, eso es todo menos cristianismo. Eso es simplemente hombres mundanos que andan por ahí comerciando con la Escritura. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dicen los hechos, lo que se ve allá afuera. ¿Por qué yo voy y le hablo a gentes, a personas, queriéndoles predicar a Cristo con todo el anhelo de que se conviertan y dicen, no, tú también eres un mañoso como ellos? Yo no le robo a la iglesia, yo trabajo, mi esposa y yo nos levantamos de lunes a viernes en la madrugada. 40 años de estar casado con mi esposa, nunca me ha mandado sin lunch. Bueno, menos los 2 años que anduve en Zumba, como se dice en El Salvador. Pero siempre, desde que nos casamos, mi lonchecito calientito, en termos o como sea ella siempre. Y no solo eso, me llama todavía que qué es lo que voy a venir a comer en la tarde. Es precioso, amados hermanos, es maravilloso. Al punto que quiero llegar es que yo no tengo necesidad de robarle a la iglesia. Y si tuviera necesidad, para eso hay líderes en la iglesia y les diría, es más, en los tiempos que yo me he quedado desempleado, por diferentes razones, el hermano Ambridge se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, si necesita dinero para la comida, tome de allí del que tenemos. Nunca lo he hecho, gracias al Señor, porque no ha habido la necesidad, pero ellos lo han ofrecido. Pero lo que estos hombres hacen por el Evangelio, miren, el apóstol Pablo ha predicado toda la noche. Primeramente en el verso 7 dice que estaban para partir el pan, estaban los hermanos listos a partir el pan cuando llegó el apóstol Pablo y les predicó hasta la medianoche. Se le cayó uno, luego después de eso subieron, partieron el pan y volvió a predicarles otro gran montón hasta que amaneció. Y vemos el verso 13 lo que sucedió. Nosotros adelantándonos es los discípulos que andaban con él. Aquí vemos todo esto, mírenlo, el verso 4 del 20, ¿quiénes eran? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo.
ese grupo de personas que andaban con el apóstol Pablo, aquí en el verso 13 dice, y nosotros adelantándonos, embarcándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Por qué Pablo quería ir por tierra? Quería ir viendo los paisajes quizás, después de estar tan... Él ni se cansaba, ese hombre, por último. Él quería ir anunciando a Cristo, predicando a Cristo. Ese es el trabajo que les digo que cada creyente debe de hacer, hombre o mujer, donde quiera que se encuentre en su trabajo. Una de las mejores formas de predicar es la manera de que nosotros nos comportamos, la manera que nos vestimos, la manera que saludamos, la manera que nos presentamos al trabajo. Una de las cosas que a mí me han dicho increíble, pero a mí me dijo una vez un muchacho, que ya por 7 años de trabajar junto ahí con él, hace unos 2 años, me dijo, mira, me dijo, yo sé que tú sí verdaderamente eres creyente, me dijo. Yo le estaba invitando que me aceptara un estudio bíblico, le dije que podíamos ir a su casa o que viniera a la iglesia, como él quisiera, pero me dijo, mira, me dijo, no te quiero faltar el respeto, me dijo, yo sé que sí eres creyente, me dijo, pero no, la verdad por hoy no me interesa. Y le digo, ¿cómo sabes que soy creyente? ¿A qué te estás refiriendo cuando me dices eso? Porque se te nota, me dijo. Nunca te he visto, me dijo, que tú hagas algo aquí que sea fuera de lugar. Y en verdad, hermanos, mi jefe una vez me pegó una regañada, pero una regañada delante como de 5 hombres. Yo no le dije nada, absolutamente nada, me quedé callado. Y tampoco, obviamente me debo de haber sonrojado, pero es la vez que les digo que 15 minutos antes venía yo manejando allá por Corona, hacia Riverside, a la yarda, y yo venía hablando con el Señor y le dije, Señor, humíllame, necesito ser humillado. Yo le dije que me humillara al conocer mi mente, al saber que el pecado está ahí siempre, buscando la manera de que Cristo me viva más en mí. Le dije, Señor, humíllame, y Él lo hizo inmediatamente. Fue llegando a la ventanilla ahí donde estaba mi despachador, me pegó una regañada pero grande. Después de ahí, como yo soy de acción retardada, es una cuestión obtenida por el alcoholismo, que a veces, no todos, pero algunos exalcohólicos tenemos eso que se llama acción retardada, y yo soy esa clase de persona, o sea, no las caso en el aire, como se dice, sino de que tienen que pasar un tiempito para analizarlo y para pasarlo por el filtro de mi mente y saber qué es lo que pasó. Después de una media hora más quizás, iba yo ya con el trailer cargado hacia Los Ángeles, cuando ya había caminado unas 5 millas y iba todavía con ese sentimiento de ganas de llorar, porque me gritó delante de todos. O no de todos, ¿verdad? Con unas 5 personas. Cuando ahí, como dicen los hermanos mexicanos, me cayó el 20. Y me vino una alegría tan inmensa, un gozo precioso, cuando me di cuenta, pero si tú le pediste al Señor que te humillara, lo hizo, y estás triste por ello. Y dije, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Es algo maravilloso que nuestras oraciones sean contestadas. Y eso, amados hermanos, me ha hecho que allí en el trabajo ganaron el respeto de muchos, inclusive de mi jefe. A la tarde él fue y habló conmigo, y no me pidió disculpas, pero me dijo, mira Juan, me dijo, en mi mente hay muchas cosas, me dio a entender que me había gritado por tantos problemas que tenía en su mente. Le dije, no te preocupes, le digo, está todo bien, lo que tú me dijiste era necesario que me lo dijera. Continuamos aquí leyendo, amados hermanos. Es precioso leer la Escritura y analizar nuestra vida a la luz de la Escritura. No solo leer, no solo pasarle los ojos así, sino ver lo que estos hombres hacen y ver por qué nosotros somos tan apáticos. No nos importa, no queremos entrar en la Escritura de lleno como estos hombres lo hacen. Ellos ni siquiera tenían lo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos todos los hechos completos de todas las edades. Lo tenemos nosotros para cómo poder escudriñar bien la Escritura y saber que la única manera de vivir
una vida deleitosa, una vida en gozo, es conociendo a nuestro Dios, conociendo al Hacedor. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos, ninguna de las personas, nadie se hizo a sí mismo, ni el oxígeno se hizo a sí mismo, ni los árboles, ni nadie, nada de lo visible e invisible, todo ha sido creado por Dios, por nuestro Padre, por el Dios que tiene el poder de hacer, como dije antes, con nosotros lo que quiere. Repitamos ese versículo que está bien precioso. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo. Habían acordado, ustedes se van aquí derecho por el mar, yo me voy a ir por tierra, quiero predicar, dijo el apóstol Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. No dice siquiera si se hizo acompañar de alguien, quizás alguien le acompañaba, aquí no lo dice, o quizás él solo, quizás con Dios, obviamente. Verso 4. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mileto, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trógilo, al día siguiente llegamos a Mileto nuevamente. Aquí dice, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trógilo, al día siguiente llegamos a Mileto, que era el lugar donde Dios les estaba llevando, obviamente. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto, Pablo, por medio del Espíritu Santo, obviamente, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Cuando dice pasar de largo es que hubieron ciudades que no pasó, porque quería llegar a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar al día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El anhelo de él quería llegar a celebrar esa fiesta que celebraban los judíos de Pentecostés, que eran 50 días después del primer día de la cosecha. Ese día precisamente fue el día que el Señor resucitó, el día de Pentecostés, en un día memorable de esas fiestas que tenían que celebrar los judíos. Verso 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A donde dice ancianos eran otros pastores, los líderes, otros líderes, ancianos como él, porque Pablo también era anciano, como dijo Pedro en una de sus epístolas. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí él nos está quejando, les está dando un reporte. Miren cómo yo me he comportado con ustedes. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el punto, ese era el trabajo, eso era lo que él hacía con tanto ahínco. Verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Miren lo que dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Por qué está diciendo que no sabía lo que iba a acontecer? Primeramente él iba a su tierra, podemos decir, a
donde debería de encontrar paz y tranquilidad. Más sin embargo, él sabía que allí en esos lugares había tanta gente religiosa que no creía en el Señor Jesús, sí creía en la ley, sí creían en los sacrificios, sí creían en la ley y los profetas, pero nunca quisieron aceptar a Cristo, nunca quisieron. Eso debe de estudiarse muy bien porque es algo muy bello y profundo a la vez. Vamos a repetir el verso 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, mire cómo dice, en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, miren, salvo lo que sí sabe, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le parece? Dios al mismo tiempo que lo llevaba le decía, mira Pablito, la cosa no creas que es tan sencilla, quieres ir, y él que decía, heme aquí, él iba, a pesar de que el Espíritu Santo, miren el verso 23, dice, primeramente dice en el 22 que no sabía lo que le había de acontecer en Jerusalén, salvo, dice, o sea, salvo quiere decir, con la excepción de lo que yo ya sé, que el Espíritu Santo le decía, con la excepción que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, ese es el trabajo, amados hermanos. Circule ese versículo, subrayeselo, grábeselo. Ese es el punto de toda la predicación. Ese es el punto del conocimiento de Dios, del Evangelio. Que nosotros, vamos a ese verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, eso es el clímax de todo creyente. Eso significa que él ha muerto, lo que sugirió, lo que él dijo, lo que ordenó más bien Dios allá en Efesios 4:22, despojaos de vosotros mismos. De despojarse es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. El negarse a mí mismo es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no importo yo no importa. Lo que importa es Dios, lo que importa es Cristo, lo que importa es hacer el trabajo de Él como Él lo está diciendo aquí, que Él su vida no le interesa, y ahí cabe lo que Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace poco yo le dije a un cristiano allá a un lugar donde fui a recoger una carga, y él no andaba con máscara. Ven que ahora nosotros debemos de llevar máscara a los lugares donde vamos, por ley hay una compañía, y también ellos deben de tener. Entonces le dije, ¿y tu máscara qué pasó? Aunque bromeando, ¿verdad? Porque ya lo conocemos, un americano que habla español, y me dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le dije, gloria a Dios, está bien. O sea que él lo dijo bromeando, pero es la verdad. El creyente debe de estar preparado para lo único que importa en esta vida. ¿Y qué es lo que importa? Entrar a la vida eterna. Y para entrar al reino de los cielos, el yo debe morir. Nosotros debemos de estar muertos ya al pecado, pero vivos para Cristo, dice la iglesia, dice la Biblia, perdón. Nosotros al vivir para Cristo, vamos a vivir lo que aquí Pablo está diciendo, que no estima por preciosa su vida. Vamos a continuar leyendo. Para mí mismo, dice, ahí en el verso 24. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese es el trabajo. Ese es lo que cada uno de nosotros debe anhelar. Predicar a Cristo, no necesariamente en un púlpito con un micrófono, sino donde quiera que vayamos. Como decía Agustín de Hipona, hay que predicar si es posible, decía, hasta con la boca. Eso quería decir que antes de predicar hablando, nuestros hechos deberían anunciar al Señor Jesús, para que nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de nuestras acciones.
precioso, amados hermanos, conocer a Dios realmente. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer. ¿Cómo darnos a conocer a Dios? ¿Cómo es que yo he llegado a este conocimiento? Por anhelarlo, por gracia de Dios, por misericordia de Él, porque le he reclamado muchas veces. Créanme lo que yo le he reclamado le reclamé muchas veces al Señor antes que el Señor me alcanzara, o quizás ya estaba alcanzado, como me dijo Samuel Montoya, pero yo le decía: si yo me voy al infierno es tu culpa, porque yo sí quiero ser creyente, pero en mi corazón no me nace. Tú hiciste ese corazón, tú me has hecho, ayúdame. Hermanos, el Señor lo ha hecho, el Señor, Dios es bueno, amados hermanos. Con gozo dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Vamos a 1 Corintios 11:1. Ya ahora sí, ya para terminar, casi. Mire lo que tenemos en 1 Corintios 11:1. Es bien importante que este pequeñísimo versículo nosotros lo conozcamos y comprendamos que esto realmente, a pesar de que son poquitas letras, contiene, es una bomba, contiene la potencia total y absoluta para llevarnos al reino de los cielos. Mire lo que dice, todo lo que hemos leído, mire, resumiéndolo aquí en este versículo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es un versículo como para enmarcarlo, lo que dice, imitar lo que los apóstoles nos han predicado y profetas. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora sí, el último versículo, Mateo 15, ahora sí, Mateo 15:32. Es bello, amados hermanos. Aquí terminamos con broche de oro, como se dice. La chonga del regalo que Dios nos ha dado. El estudiar este pasaje lo tenemos aquí en este versículo precioso que vamos a leer. Mateo 15:32, mire lo que dice. Y Jesús, ¿lo tienen? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Qué le parece? 3 días Jesús predicando, 3 días con esa gente. ¿Por qué ahora vienen las universidades y los seminarios a decir: no, prediquen media hora, media hora es suficiente, lo mucho 45 minutos porque se te van a aburrir, la gente el siguiente domingo no va a querer venir? Pues que no vengan, como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cuando Jesús les habló un poquito fuerte y vinieron ellos y le dijeron: ¿qué palabra tan dura es esta? ¿Quién la podrá soportar? ¿Por qué les hablas así? Imagínense ellos aconsejando al Señor Jesús, aconsejando a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Queréis iros también vosotros? Pues, si quieren ir, pueden irse. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? ¿A quién iremos?, le dijo, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde nosotros vamos a ir? Bueno, el punto aquí que quiero hacer ver es que tenía 3 días. Y esta es una de tantas veces que el Señor predicó. Otro hombre intenso. Por eso vimos allá en primera de los Corintios, capítulo 11, verso 1, donde Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo del Señor Jesús. Predicarles, quiso decir: ustedes ven lo que yo he hecho. Les había dicho antes, he estado tanto tiempo con ustedes, nunca les he robado nada, me he comportado como hombre de Dios. Les está instando a que hagan lo mismo. Y aquí tenemos al Señor Jesús, como les digo, como para remachar con un broche de oro. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no
no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esta gente escuchaba, y después pueden leer y van a ver los milagros, la comida milagrosa que les dio a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se creen que fueron 15,000 que les dio de comer, pero el punto es que tenía 3 días predicándole, y la gente le seguía por diferentes razones, pero el punto es que le seguían. En una ocasión les dijo: vosotros me seguís porque les doy de hartar. Otra de las maneras, puntos que seguía, era que él sanaba a toda la gente que él llegaba. Pero el punto más importante es que era intenso para predicar. Tan intenso es Dios para predicar que hoy lo sigue haciendo por nosotros. Tan intenso que hoy lo está haciendo por medio de este hombre sin letras, ansioso, anhelando que mi corazón se impregne de esta palabra, y así también ustedes y los que nos ven por las redes sociales. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por darnos esta enseñanza tan maravillosa, por darnos la Biblia, un poquito de tu mente, porque tú no estás encerrado totalmente en la Biblia, tú eres mucho más, tú eres infinito, Padre amado. Aún la Biblia siendo infinita es poco lo que tenemos de ti, pero tú tendrás toda la eternidad para mostrarnos de ti cada día. Serán nuevos días cada día en ti. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has enviado, plagas, todas las situaciones que tenemos que vivir como humanos, con el único fin que descubramos que tú eres Dios, que tú eres el dador de la vida, que tú tienes la potestad de enviarnos al cielo, como también enviarnos al infierno, y ambas cosas te glorificarán. Si a mí me enviases al infierno, eso sería para tu gloria, para honra tuya, y todos los ángeles y todos los santos del cielo dirán: Santo, 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 Jehová de los ejércitos es santo, y aplaudieran a ese santo. Padre, pero por misericordia, por tu gracia, me tienes aquí, Padre, predicando aún este intenso pecador. Has tenido gracia y misericordia. Te ruego, Padre, que tengas también esa gracia, que derrames esa misericordia sobre mucha gente que te necesita, y muchos ni siquiera se han dado cuenta que te necesitan, Padre amado. Oh Padre, han confiado en la ciencia, en la brujería, en sus propios conocimientos, en sus hierbas, en sus amuletos, en vez de venir a tu palabra y confiar en el único dador de la vida que eres tú. Oh Padre amado, gracias, Padre bendito. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu nos acompañen esta tarde y por siempre, Padre. Sé, Padre, con nosotros como lo ha sido siempre, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios infinito en sus atributos. Ayúdanos a conocer tus atributos, porque es la única manera que podremos llegar al pleno conocimiento tuyo, por medio de tu Santo Espíritu incrustado en nosotros, haciendo propia aquella muerte vicaria en la cruz del Calvario, porque allí morí yo también contigo, porque tú, Padre, derramaste esa gracia y tuviste esa misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Oh Padre amado, gracias, Padre. Bendito seas, Padre. Amén, amados hermanos. Amén. Amén.